Cineclub, hoy les comparto 10 películas mexicanas que han sido censuradas y en algunos casos hasta prohibidas. Cintas que debido a su época, contexto y hasta moral, fueron censuradas por el gobierno ya que consideraron que tocaban temas incómodos y hasta inaceptables para la sociedad de aquellos años. Pero que eso no es todo, sino que hay una película que no fue censurada por el gobierno, no fue prohibida por las autoridades, sino que fue vetada por la propia sociedad mexicana. Y si quieren un top de las películas mexicanas que el gobierno no quiere que veas, dejen su like. Pero solamente haré ese video si este llega hasta los 10,000 likes, porque me estarán demostrando que les interesa ese tema. Y déjenme decirles que hay varias. Y sin más, no olviden que yo soy Charles, no le teman a la oscuridad y bienvenidos a mi Cineclub. Abrimos este top con posiblemente la primera película que fue censurada en toda la historia de este país. Y atención, porque fue tan prohibida, fue tan vetada, daba tanta vergüenza, no querían que nadie la viera, que casi desaparece de los registros. La Mancha de Sangre fue brutalmente censurada por el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿La razón? Bueno, su contenido sexual era demasiado extremo para la época. Dirigida por el pintor y cineasta Adolfo Béz Magart, esta película es considerada como una de las obras malditas y más fascinantes de la época de oro, pero no solamente por su contenido, sino por su turbulenta historia de desaparición y censura. Y es que la trama se sumerge en el realismo urbano de la Ciudad de México de los años 30. Aquí conocemos a Camelia, una mujer que trabaja en un cabaret de mala muerte llamado La Mancha de Sangre. Ella se enamora de Guillermo, un joven desempleado y honesto que llega de la provincia. Esta película explora la sordidez de la prostitución, la vida nocturna de los barrios bajos y la lucha por la redención en un entorno asfixiante y marginal. Pero tan pronto fue acabada, el gobierno de Lázaro Cárdenas, aunque progresista en lo político sí, mantenía una visión conservadora sobre la moral pública. Y es que esta película incluía escenas de desnudos parciales y coreografías eróticas interpretadas por bailarinas reales de la época. A diferencia de las comedias rancheras que idealizaban al mexicano en ese tiempo, Adolfo Béz mostró más bien el México crudo, el México sucio y pecaminoso. Esto fue considerado como indecente y perjudicial para la imagen del país, y luego de ser terminada en 1937, la censura, por supuesto, impidió su estreno inmediato. Permaneció prohibida y guardada durante años. No fue hasta 1943 que se permitió su exhibición, pero solamente después de haber sufrido cortes drásticos que eliminaron gran parte del metraje original. Se dice que una de las escenas eliminadas antes de su estreno incluía a un grupo de hombres y mujeres bailando completamente desnudos en un salón. Debido a esta persecución, la cinta se consideró como perdida durante décadas. Fue hasta la década de los 90 que la Cineteca Nacional logró recuperar una copia en Alemania, aunque lamentablemente faltaba el rollo final. El audio del último bloque y una parte de la imagen quedaron perdidos. La censura no solamente acabó con parte de esta película para toda la historia, sino que también dañó la carrera de Adolfo Béz, quien en su vida volvió a dirigir una película más. Yo solté a mi pareja y sin más me le fui encima. Trataron de separarnos. Recuerda que el azar es el criminal más grande que ha pisado la tierra. Recuerdo muy bien la primera vez que fui al cine a ver esta película. A mis 22 años me pidieron identificación para ver esta película y no porque yo pareciera menor de edad, sino porque la ley así lo exigía para ver esta cinta en específico. Y cuando salí de verla, entendí por qué. Tenemos la carne está dirigida por Emiliano Rocha Minter y recibió una prohibición gubernamental directa que afectó totalmente su distribución y exhibición. Y es que en el 2016, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta película fue considerada como una aberración para el público. Y vamos,
no solo en México. Su estreno en el Festival de Rotterdam y su paso por Sitges generaron abandonos masivos de las salas. La crudeza de sus imágenes, que incluyen sexo real y fluidos corporales, la catalogaron inmediatamente como una película irrepresentable para el circuito comercial. Por esa razón es que en México alcanzó la clasificación D, lo que limitó drásticamente su alcance a salas de arte y foros especializados como la Cineteca Nacional. Además, muchas cadenas comerciales se negaron a proyectarla por temor a la reacción del público, o por considerarla como no por disfrazada de arte. La crítica también se dividió. Mientras figuras como Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón elogiaron la audacia visual de Rocha Minter, otros sectores la acusaron de ser una obra gratuita que solamente buscaba el shock a través de la representación del incesto y la violencia explícita. La historia se desarrolla en un México posapocalíptico, aunque de una naturaleza abstracta y claustrofóbica. Dos hermanos, Lucio y Fauna, vagan por una ciudad en ruinas hasta que encuentran un refugio en un edificio abandonado. Allí vive un hombre extraño y perturbador llamado Mariano. A partir de allí, la película se convierte en una espiral de degradación y experimentación. Mariano convence a los hermanos de participar en la construcción de una especie de cueva o matriz dentro del edificio, mientras los incita a explorar sus deseos más oscuros, rompiendo tabús sobre el incesto, el canibalismo y la violencia sexual extrema. Y perdonen que haya tanta censura en este video porque ya saben Cineclub que si no, YouTube no me dejaría subir videos como este y esta película es una razón de ello. Así que de una vez les advierto que si no la han visto y piensan verla, no la vean en familia ya que su contenido es muy pero muy extremo. Claro que le hace frente a propuestas extranjeras como el 100 pies humano. De hecho recuerden que tenemos un video en el canal sobre las películas más prohibidas en todo el mundo durante toda la historia. Se los dejo aquí en la pestañita. Dando vueltas por la ciudad como mayates. No tenemos a dónde ir. ¿Podemos hacer alguna clase de trato? Y Arturo Ripstein tenía que estar en este top y lo hace con dos películas. La primera de ellas es la que le da un golpe directo tanto a la iglesia como al gobierno. La Viuda Negra es la cinta que forma parte de una etapa en la que Ripstein junto con la guionista Paz Alicia García Dego exploraba la decadencia y los secretos de la provincia mexicana. Esta película se sitúa en un pequeño pueblo de México y narra la historia de Matea, una huérfana que ayuda al sacerdote, el padre Feliciano. Allí, en la parroquia, el médico del pueblo intenta seducirla, pero fracasa y entonces la difama, haciendo creer que Matea tiene una relación con el sacerdote. La gente le cree y exige que el sacerdote la despida. Él se niega y se encierra con Matea. Durante el encierro surge un amor apasionado entre ellos, pero el destino interviene y el sacerdote muere. Matea se convierte entonces en una especie de sacerdotisa conocida como la Viuda Negra. Esta obra fue concebida como una crítica feroz al juicio social, la represión sexual y el control que la iglesia ejercía sobre la conducta privada. Y cuando fue terminada en 1977, fue bloqueada literalmente por el gobierno del entonces presidente José López Portillo, quien se distinguió por prohibir varios materiales cinematográficos durante su sexenio. Y es que el amorío de un sacerdote levantó las alarmas de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, entonces presidida por Margarita López Portillo, quien declaró lo siguiente: es una película bien hecha, muy buena, pero tiene tal cantidad de depravaciones para el pueblo que creo que este sería el primero en rechazarla. No es una película que yo contenga, es una que no creo que el pueblo esté capacitado para verla, por la cantidad de agresión que tiene el filme. Si en el próximo sexenio la quieren enseñar, que la enseñen. Yo por mi parte prefiero guardarla. Finalmente, la película se estrenó en 1983,
una vez que el contexto político y social había cambiado ligeramente y la presión sobre el tema religioso se había relajado tras el cambio de administración presidencial. A pesar de la censura y años después de su estreno, esta película fue ampliamente recibida y aplaudida. Recibió varias nominaciones al Ariel, incluyendo la de Mejor Actriz para Isela Vega. Y esta es la primera película mexicana en la que se aborda abiertamente el tema de la transexualidad. Y por supuesto que para su tiempo, esta cinta fue todo un escándalo. Las apariencias engañan es una obra de Jaime Humberto Hermosillo, filmada en 1977. La película se centra en Rogelio, un joven que viaja a la ciudad de Tijuana para buscar a un pariente lejano con la esperanza de recibir una herencia. Allí conoce a Adriana, una mujer con quien inicia una relación. A medida que la trama avanza, el espectador y el protagonista descubren que Adriana es en realidad una mujer transgénero. Aunque fue producida con apoyo estatal a través de la desaparecida Dirección de Cinematografía, esta película enfrentó un bloqueo absoluto. Y es que las autoridades levantaron las alarmas, alegaron que esta película era confusa y que podía atentar contra las buenas costumbres. Pero en realidad el temor residía en el cuestionamiento que Hermosillo hacía sobre la masculinidad mexicana y también sobre la rigidez de los roles sexuales. Por tal razón, esta cinta fue enlatada durante años, ya que se le negó el estreno comercial bajo el pretexto de que no había salas disponibles o que el corte final requería revisiones que nunca terminaban. La censura en este caso fue más silenciosa, más pasiva y suave. De hecho, la película se estrenó hasta 1984, mientras que Jaime Humberto Hermosillo se le conoce como el Pedro Almodóvar mexicano, ya que se le conoce por ser un cineasta transgresor, que siempre exploró temas acerca de la diversidad sexual con total libertad. Ripstein vuelve a esta lista con una de las películas más importantes de toda la historia del cine mexicano. Una cinta que desafía al machismo y que ya en ese tiempo hablaba de la identidad de género. El lugar sin límites es la película más censurada y prohibida de Ripstein, a pesar de ocupar el lugar 9 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Y es que el filme enfrentó una fuerte censura y controversia por parte del gobierno, debido a su contenido provocativo y transgresor para la época. Acá, el tema es que la sexualidad de la película incomodó a las autoridades y a sectores conservadores de la sociedad, y por tal razón fue objeto de cortes y cambios impuestos por las autoridades para su exhibición. Además que enfrentó diversas restricciones en su distribución y promoción. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo mexicano y gira en torno a la vida de la Manuela, una mujer transgénero y exprostituta interpretada por Roberto Cobo. La Manuela regenta un burdel decadente que está al borde del cierre debido a la presión de un cacique local y su hijo Pancho. Y es que la presencia de la Manuela en el pueblo despierta una mezcla de repudio, curiosidad y deseo en los habitantes, y su lucha por mantener su negocio y su independencia constituye el núcleo dramático de la historia. Pero la escena más fuerte para su tiempo es el final. Y ojo, porque si no quieres saber el final, puedes adelantar el video. Y es que la película culmina con una escena que horrorizó al gobierno de aquel entonces. Un beso compartido entre Gonzalo Vega y Roberto Cobo. Fue la primera vez que el cine mexicano mostraba un beso erótico entre dos hombres de manera tan cruda y central para la trama. Esto le valió la clasificación más restrictiva y también el rechazo de los sectores más tradicionales. Basada en la novela homónima del chileno José Donoso, con un guión en el que participó el escritor José Emilio Pacheco, Arturo Ripstein construyó una tragedia sórdida y perfecta sobre la decadencia de un México rural olvidado.
Aunque Margarita López Portillo intentó limitar su distribución en favor de un cine más blanco y familiar, la película ya había ganado un prestigio internacional inmenso. Vamos, obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián, lo que hizo imposible ocultarla o censurarla totalmente sin causar un escándalo diplomático. A pesar de tantos obstáculos, a pesar de tanta censura y prohibiciones parciales, la película ha sido considerada como una obra maestra de todo el cine mexicano y también ha recibido una amplia aceptación del panorama internacional. Sentadito aquí. Pinche Manuela. Aquí. Estamos a mitad del video y no olviden dejar su like si les está gustando el contenido. Recuerden que ya están activas las membresías del canal para que tengan más beneficios como acceso a videos censurados por YouTube y que solamente se pueden ver a través de allí, así como votar por el siguiente video o también tener acceso anticipado a los mismos. Y bueno, la película que continúa está basada en hechos reales. Esta cinta reconstruye uno de los episodios más oscuros de la historia de México. Canoa narra los hechos reales sucedidos en septiembre de 1968. 5 jóvenes empleados de la Universidad Autónoma de Puebla deciden ir de excursión al volcán La Malinche. Debido al mal tiempo, deben parar en el pueblo de San Miguel Canoa. Sin embargo, Cineclub tienen que saber que en ese tiempo el clima político del país era de extrema tensión debido a las supuestas injerencias extranjeras que culminaron con el movimiento estudiantil de octubre de 1968. En el pueblo, el párroco local, un hombre con control absoluto y despótico sobre los habitantes, convence a la población de que los jóvenes son comunistas, que vienen a izar una bandera negra en la iglesia y a matar al cura. Incitados por el fanatismo religioso y el miedo al comunismo, los habitantes linchan brutalmente a los jóvenes. Canoa se estrenó en 1976, una época en la que todavía el gobierno mexicano intentaba borrar lo sucedido en 1968, y fue precisamente por esa razón que la cinta fue censurada. Además que señalaba a la iglesia, lo que generó una reacción eufórica de los sectores católicos, quienes acusaron a Felipe Casals de difamación y de incitar al odio contra la institución. El gobierno de Luis Echeverría no permitió que la cinta fuese proyectada en ciertas regiones del país, donde el clero tenía mucha influencia, y por lo tanto se intentó minimizar su impacto limitando su publicidad. Pese a ello, Canoa ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Este reconocimiento internacional actuó como un escudo contra la censura total en México. Al día de hoy, Canoa es una de las películas más importantes de nuestro país y un espejo de un episodio para lo que en un momento se trató de callar y que por supuesto la sociedad colaboró para el silencio de una masacre. Precisamente para los mexicanos, la masacre de Tlatelolco del 68 constituye uno de los momentos más oscuros en toda la historia de nuestro país. Y recuerdo muy bien el terror que sentí al ver esta película la primera vez y trasladarme por algunas horas a esa época. Rojo Amanecer no aborda los márgenes del movimiento del 68, como Canoa. Más bien aquí el director Jorge Fons se atrevió a entrar directamente en el corazón de la masacre. La narrativa de esta película es muy especial, porque se aleja de las grandes tomas de masas y se concentra en la intimidad de una familia de clase media, la cual vive frente a la Plaza de las Tres Culturas. Es el 2 de octubre de 1968. A través de los diálogos entre los abuelos, quienes son conservadores, los padres, que son burócratas que temen por su empleo, y los hijos, que son estudiantes involucrados en el movimiento, la película retrata la fractura generacional de México de la época. Pero todo cambia cuando los disparos comienzan afuera.
Es entonces cuando el departamento se convierte en un refugio para estudiantes heridos y finalmente en una trampa mortal cuando los cuerpos de seguridad del estado irrumpen para limpiar el lugar. Si alguna vez has visto esta película, sabes que consigue muy bien el efecto de asfixiar, debido a que está filmada en un solo espacio. Además, por falta de presupuesto y para evitar la vigilancia gubernamental, se filmó casi en secreto en un foro privado, simulando un departamento del edificio Chihuahua en Tlatelolco. Pese a ello, Rojo Amanecer enfrentó uno de los bloqueos más tensos entre el cine y el poder ejecutivo. Y es que el mayor obstáculo no fue solo el tema del 68, sino la representación explícita de soldados y miembros del Batallón Olimpia, acabando con civiles y hasta con niños. El Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de la Defensa Nacional ejercieron una presión inmensa para que la película no viera la luz. Es así que la película fue detenida durante meses por la Dirección de Cinematografía. Para permitir su estreno, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari exigió que se cortaran escenas específicas donde aparecían uniformes militares y donde se mencionaba directamente la participación del ejército. Jorge Fons y el productor Valentín Trujillo tuvieron que ceder para que la obra no terminara en el olvido. Así que finalmente se estrenó en 1990 y se convirtió en todo un fenómeno social. La gente hacía filas interminables no solamente para ver una película, sino para asistir a un acto de catarsis colectiva sobre un tema que había sido tabú en los medios oficiales durante 2 décadas. Rojo Amanecer demostró que el cine podía ser un espacio para la memoria colectiva, donde los libros de texto de aquel momento omitían un evento histórico tan importante. Posición de ataque listo. Ándale a huella por los tuyos. Voy a mojarme los labios con agua bendita. Felipe Casals regresa al top con quizás una de las películas más crudas y violentas en la historia de México. Uno de los episodios de Nota Roja más impactantes en la historia de nuestro país. Las Poquianchis está basada en hechos reales ocurridos durante la década de los 60 en El Salto, Guanajuato, y narra la historia de las hermanas González Valenzuela, apodadas las Poquianchis, quienes dirigían una red de prostitución y trata de personas bajo condiciones de esclavitud, tortura y sí, hasta asesinato. Casals, lejos de hacer una película de explotación o amarillista, construye más bien un relato frío, casi documental. Y es que la trama expone no solo la crueldad de las hermanas, sino la red de complicidad que permitió que esto sucediera. Autoridades locales, policías y clientes que por acción u omisión fueron parte del horror. Así es, esta película muestra la peor cara de México. La cinta muestra el hallazgo de las comunes y el juicio que conmocionó a un país que se negaba a creer que tal barbarie ocurriera en su territorio. Las Poquianchis entra al top 3 porque aunque la película se filmó en un periodo de relativa libertad creativa, bajo la gestión de Rodolfo Echeverría en el Banco Nacional Cinematográfico, vaya que enfrentó resistencias considerables. Si hablamos de la superficie y lo más suave, es que incomodó a las autoridades por la representación de la policía y también el clero local como entes corruptos e indiferentes. La cinta sugería que el mal no solamente residía en las 3 mujeres, sino en un sistema que permitía la explotación de las jóvenes más pobres del campo. Pero lo más fuerte de esta película es su crudeza en cuanto a la violencia. Al igual que en Canoa, Casals no suavizó la violencia. La crudeza visual fue tildada de excesiva por los sectores más conservadores, quienes consideraban esta película como un daño a la imagen de la provincia mexicana y también como un daño a la familia tradicional. Hubo intentos de censura local. Por lo anterior,
es que Las Poquianchis fue clasificada estrictamente para adultos, limitando su exhibición en el país. Hubo intentos de censura local en Guanajuato y en otros estados del Bajío, donde sectores religiosos llamaron a boicotear la cinta por considerarla denigrante y hasta diabólica. Desde entonces, esta cinta es un tema tabú en el cine, ya que toca un tema sumamente delicado para la sociedad mexicana hasta hoy en día, la trata de personas. Y es que Las Poquianchis también es una crítica feroz a la impunidad y la corrupción que prevalecían en aquel tiempo, y no solamente en aquel tiempo. Y de hecho, es un terror descubrir que el tercer tema que toca, que es la opresión a las mujeres y su explotación, estas tres cosas aún siguen presentes en nuestro México. Adelina, ¿qué se están compautando aquí ustedes? ¿Y usted qué? Sáquese, paga y lárgate. Probablemente una de las películas más censuradas, más rechazadas en la historia de México, y curiosamente no por las autoridades, sino por la sociedad mexicana. Sí, el segundo puesto lo alcanza una película que fue censurada por la propia gente de su país. Pregúntale a cualquier adulto mayor mexicano sobre esta película e inevitablemente levantará las cejas. El crimen del Padre Amaro es quizás la película más polémica y escandalosa en la historia de México. Y no por un tema de violencia o corrupción, como los puestos anteriores, sino por la moral mexicana. Dirigida por Carlos Carrera, la cinta fue todo un éxito de taquilla, pero tocó las fibras más sensibles del pueblo católico. El crimen del Padre Amaro está basada libremente en una novela portuguesa, pero la adaptación de Vicente Leñero trasladó la historia al México contemporáneo. Acá, el joven Padre Amaro, interpretado por Gael García Bernal, llega al pueblo de Los Reyes para ayudar al Padre Benito en sus labores parroquiales. Amaro, inicialmente lleno de idealismo, pronto descubre una red de corrupción. El Padre Benito recibe dinero del narcotráfico para obras de beneficencia y también mantiene una relación sentimental con una mujer del pueblo. La trama central sigue la caída moral de Amaro al involucrarse con Amelia, una joven devota que queda embarazada. Esta película explora temas como el aborto, el celibato, el lavado de dinero y la hipocresía institucional, culminando en una traición de Amaro hacia sus propios principios para preservar su carrera eclesiástica. Y como mencioné al principio, Cineclub, esta película no sufrió ninguna censura por parte del gobierno. Miembros del gabinete presidencial sí intentaron detener la distribución. Sin embargo, el entonces director del IMCINE y los productores defendieron la libertad de expresión, por lo que no tuvo ninguna restricción. Pero la Conferencia del Episcopado Mexicano y organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia intentaron prohibir el estreno. Calificaron la película de blasfema e insultante, y se dice que hubo presiones de la Santa Sede hacia el gobierno mexicano, entonces encabezado por Vicente Fox. Pero estos intentos solo generaron curiosidad que la convirtieron en la película más taquillera del cine mexicano hasta ese momento. Una de las escenas más polémicas muestra el uso de un manto sagrado, similar al de la Virgen, en un contexto erótico, lo que causó que los sectores ultraconservadores realizaran manifestaciones afuera de los cines. Por esa razón es que ver esta película era considerado como un pecado, y si lo hacías, eras mal visto en ese entonces. Como hemos visto en otros ejemplos de esta lista, esta película, pese a la censura de la propia gente, logró un reconocimiento internacional brutal e incluso se llevó una nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera, catapultando también la carrera de Gael García Bernal. ¿Qué piensa del amor, padre? Es una chiquilla, ¿no te diste cuenta? Los dos sabemos lo que estamos haciendo. Hasta los santos cometen errores, hijo. Pero tú eres... Rey y Señor de las tinieblas, he aquí dos nuevas sacerdotisas. Y cerramos este video con uno de los capítulos más bizarros y extraños de la cinematografía nacional. Una película que prácticamente estuvo perdida por años y que hoy en día es casi imposible de ver. Y aquí
fue más bien una autocensura. La película más rara del Santo es El vampiro y el sexo, una cinta que estuvo censurada por alrededor de 43 años y que en su lugar tuvo una versión modificada titulada como El Santo en el Tesoro de Drácula. Este largometraje se estrenó en 1968 y tuvo una amplia aceptación en Europa pese a contener escenas de desnudos. Sin embargo, en México el caso fue distinto. La historia va de cómo el Santo es un luchador retirado, quien además es un científico. El luchador inventa una máquina del tiempo que transporta las almas de las personas a sus vidas pasadas, y la primera en realizar este viaje es Luisa, hija de un amigo del Santo. En su viaje, la mujer se encuentra con el conde Alucard, nombre al revés de Drácula, quien seduce a mujeres y las lleva a su guarida, lugar donde ellas aparecen desnudas. Para el Santo, el público infantil era el más importante, ya que en el mismo año grabaría Santo contra Capolina, por lo que a exigencia suya se censuró la película. Se eliminaron las escenas de desnudos, se modificó de color a blanco y negro y se le cambió el título por El Santo en el Tesoro de Drácula. Y es que hay que entender que en aquel entonces el Santo era un héroe para los niños, un símbolo de pureza y justicia. El productor Guillermo Calderón sabía que mostrar al enmascarado de plata en una película para adultos o con desnudos destruiría su carrera en México. Por ello, la versión con desnudos se realizó exclusivamente para el mercado europeo. Fue así que durante años, la familia del Santo y diversos involucrados negaron la existencia de estas escenas, por lo que se convirtió en una leyenda entre coleccionistas y también críticos de cine, quienes afirmaban que el Santo jamás habría permitido que su máscara estuviera cerca de tales indecencias. Pero cuando se descubrieron los negativos originales en una bodega de la productora en 2011, la familia del luchador, encabezada por el hijo del Santo, se opuso inicialmente a su exhibición, argumentando que dañaba el legado de su padre. Pese a ello, la Cineteca Nacional finalmente pudo recuperar la película y la cinta pudo ser exhibida. Y se descubrió que no se trataban de desnudos gratuitos o con una intención maliciosa o morbosa, sino que simplemente iban de acuerdo a la trama y por supuesto se dejaron porque el mercado europeo era menos estricto en cuanto a la moral. Pero si ustedes quieren saber cuál es la película más perturbadora basada en hechos reales, basada en la Segunda Guerra Mundial, les dejo el video aquí.